En tu caso, sí puedes usar anticonceptivos. En tu caso, está en riesgosa la situación que tú sí te puedes esterilizar. En tu caso, como hay peligro de muerte o como hay peligro de X o Y, entonces en tu caso sí vamos a hacer esta excepción. Hola, ¿qué tal? Les habla su amiga María del blog danielymariaonline.com. Quiero contarles rápidamente cómo es que los métodos naturales de planificación familiar han jugado un rol tan importante en nuestro matrimonio. Ya es una historia que les hemos contado antes, pero esa las quiero volver a contar porque hemos escuchado y sabemos de muchos casos muy recientes de familias que están pasando por lo mismo que pasamos nosotros. Entonces, si esto puede servir a alguien de ayuda o de consuelo, bienvenido el esfuerzo y el tiempo que requiere hacer estos videos. Resulta que en el 2010, cuando nos casamos, Daniel no era católico, él había dejado la fe católica en su adolescencia junto con su familia. Y cuando nos casamos, siendo una católica practicante, yo sabía que no podíamos utilizar métodos anticonceptivos. Esto estaba contrario totalmente a mi fe. Y Daniel tampoco quería que los usáramos porque él no quería que yo me hiciera daño tomando nada de eso. Entonces acordamos y supimos de este método de la temperatura, que además podíamos comprar un dispositivo maravilloso que simplemente con yo ponerme el termómetro debajo de la lengua en las mañanas, cada vez que me levantaba, siempre a la misma hora, la pequeña computadora hacía un cálculo y me decía, hoy eres fértil o no eres fértil. Si estábamos buscando un embarazo, podíamos utilizar el día fértil. Si no estábamos buscando el embarazo, entonces esperábamos hasta que el termómetro me dijera, hoy no es día fértil. Y así planeamos perfectamente a nuestros dos primeros bebés. Perfectamente sabíamos cuándo estábamos en posibilidad de concebir un bebé. Resulta que cuando nació David, no sabíamos que era un bebé especial. Solamente sabíamos que lloraba de día y de noche. No dormía ni siquiera una hora completa. Entonces, bueno, yo ya regresando a trabajar y todo esto, no podía descansar, no podía ni siquiera dormir, ¿no? El mínimo que requiere el método de la temperatura para que sea efectivo. Y esto no lo sabíamos. Yo simplemente me ponía mi termómetro en la mañana y me confiaba ciegamente en la lectura de este aparato. Resulta, como les acabo de decir, que el método de la temperatura requiere que duermas un cierto número de horas. En este caso eran 4 horas. Y entonces, por supuesto, que la lectura que me dio un día fue incorrecta y en menos de 3 meses ya estábamos esperando otro bebé. Claro que caímos en pánico. Esto es parte de nuestra historia, es parte de nuestro testimonio. Por aquí les podré poner algún link para que lean toda nuestra historia porque es un poquito larga. Pero bueno, para hacerles el cuento corto, gracias a esta bebé sorpresa hubo cambios maravillosos en nuestra vida. Por eso es que decimos siempre, siempre, siempre confía en Dios. Siempre. Él sabe más. Él tiene la fotografía completa, ¿no? Como se dice en inglés, the whole picture. Él sabe lo que nos conviene, él sabe lo que nos va a llevar a la santidad, lo que nos va a hacer felices. Él sabe lo que es bueno para nosotros, para nuestra familia, para nuestra alma. Entonces, bueno, llegó la sorpresa, que fue Gianna. Ella nació 11 meses después que David y además nació con 6 semanas de anterioridad, o sea, nació de 34 semanas, una pequeñita prematura. Además de todo esto, bueno, pensábamos que había nacido perfectamente bien, nació llorando, todo estaba bien, pero a lo poquito tiempo se le cerraron los pulmones, tuvieron que intubarla. Fue el susto más grande de nuestra vida, estuvo 2 semanas en cuidados intensivos, fue muy, muy, muy difícil. Entonces, una de las cosas que me dijeron los médicos fue que no me podía embarazar inmediatamente porque podíamos pasar este mismo riesgo de tener un bebé prematuro, de tener la condición que yo tuve en ese momento, ¿no? Cuando nació Gianna, fue una cesárea de emergencia porque tuve un sangrado, parece que se desprendió la placenta. Entonces me decían, para evitar el riesgo, ahora sí tienes que esperar entre un bebé y otro. Entonces, entre David y Gianna pasaron menos de 3 meses. Entre una cesárea y otra, imagínense, David nació en octubre y Gianna en septiembre del siguiente año. Había menos de un año entre una cesárea y otra. Y me decían que eso también podía haber influido en todo lo que pasó. Entonces decíamos, bueno, nuestro maravilloso termómetro, nuestra calculadora, nuestra computadora, no es 100% fiable. Ojo, no hay ningún método 100% efectivo, ¿no? Si Dios te quiere mandar un bebé, te lo va a mandar. Por más que utilices el mejor método natural o el mejor dispositivo como el que estábamos usando, siempre Dios te va a mandar un bebé, si Él cree que es lo mejor para ustedes. Ahora, entre un bebé y otro nos decían, ahora sí, hay que esperar por lo menos año y medio, de preferencia 2 años, antes de otro embarazo y antes de otra cesárea. Entonces ahí fue cuando conocimos el famoso modelo Creighton. Mientras estábamos esperando a Gianna, y ya habíamos empezado a ir a unas clases del método Billing, porque sabíamos que, como les acabo de decir, no nos podíamos confiar 100% del termómetro, que teníamos que tener ya un conocimiento mejor de los métodos naturales, de cómo funcionaban, de cómo podíamos hacerlo nosotros manualmente y no tanto confiarnos de un sistema automatizado. Y entonces aprendimos el método Billings, pero durante el embarazo no puedes graficar. No había manera de aprenderlo bien, ¿no? En la práctica. Eso fue pues solo teoría. Entonces, cuando ya por fin tuvimos la oportunidad de empezar a graficar una vez que ya nació Gianna, resulta que no había método Billings en ninguna parroquia hasta dentro de no sé cuántos meses me dijeron que iba a haber otro curso del método Billings. Y así fue como dimos, gracias a Dios, benditos a Dios, todo pasa por algo. Pero así fue como dimos con el modelo Creighton, que es ahora el modelo que nosotros enseñamos a las parejas. Además, yo me certifiqué como instructora de este método y
resulta que ya aprendimos el método, lleva un tiempo, por supuesto, o sea, hay que tener abstinencia cierto tiempo, igual que con Billings y prácticamente con todos los métodos, ¿no? Te piden ese tipo de abstinencia para que aprendas a hacerlo. Entonces, ya pasado el tiempo, pues por supuesto que estábamos muy nerviosos de volver a tener otro embarazo así tan pronto, y entonces decidimos, así porque se nos ocurrió, nadie nos lo sugirió, pero se nos ocurrió que podíamos tal vez combinar los métodos. Ya teníamos el termómetro, ya teníamos el conocimiento de Creighton, ¿por qué no combinar el método solamente para cerciorarnos de que no íbamos a tener un embarazo sorpresa? Entonces así lo hicimos. En ese entonces teníamos este aparatito que se llama Ladycom. Hay otra versión que se llama Babycom, que sí, si lo buscas vas a ver que sí fue una inversión, pero lo que nos encantó de haber hecho esto fue que comprobamos qué tan efectivo es el modelo Creighton, porque con nuestra gráfica, obviamente conocíamos cuáles eran nuestros días fértiles y cuáles eran nuestros días infértiles. Esto te lo enseña una instructora o un profesional del cuidado de la fertilidad. Sabíamos cuáles eran, pero además comprobábamos con el termómetro que efectivamente estábamos en días fértiles o días infértiles. Este aparatito nos daba más días de abstinencia, ¿no? Como que era más precavido, pero siempre coincidía la información. Y esto fue lo que nos dio una seguridad y una confianza de saber que podíamos disfrutar nuestros días infértiles, de que podíamos seguir en esta conexión que necesitan los matrimonios, porque la necesitan, sin ese temor de que hubiera un embarazo que pusiera en riesgo mi vida o la vida de mi bebé. Y les estoy contando todo esto porque en nuestro tiempo que hemos estado haciendo este ministerio, nos ha contactado gente, nos han contactado familias que tienen este dilema. O sea, ya pasamos por una pérdida o ya pasamos por estos embarazos súper riesgosos o ya pasamos por preeclampsia o diabetes o ya pasamos por todas estas situaciones súper difíciles que vive la esposa en el embarazo y ya no queremos pasar por ese sufrimiento, ya no queremos pasar por otro susto, ya no queremos pasar por otra pérdida de otro hijo. Es algo dolorosísimo y les cuesta mucho, con toda razón, entender las enseñanzas de la iglesia con respecto a la planificación familiar natural. Porque algo también que cabe mencionar es que no existe excepción. O sea, la iglesia, ningún sacerdote, ningún obispo, nadie tiene la potestad de decirte, sí, en tu caso, sí puedes usar anticonceptivos. En tu caso, es tan riesgosa la situación que tú sí te puedes esterilizar. En tu caso, como hay peligro de muerte o como hay peligro de X o Y, entonces en tu caso sí vamos a hacer esta excepción. O sea, no existe eso. No hay nadie en la jerarquía de la iglesia que te pueda dar ese permiso, como le llaman, ¿no? Y sí conocemos de casos de gente que cree que efectivamente existen estas excepciones y que hay sacerdotes que lo hacen sin ninguna potestad. Entonces, a lo que quiero llegar con todo este video, con toda esta historia nuestra, es que con el modelo Creighton, por ejemplo, la efectividad para evitar un embarazo es del 99.5%. Es lo más alto que hay. Los métodos anticonceptivos hormonales que te encuentras en la tienda, en la farmacia, los que te receta el médico, tienen esta efectividad supuestamente, pero con todos los efectos secundarios que conlleva. Y si ustedes no saben cómo funciona un método anticonceptivo, los invito a ver todos los videos y todos los materiales que hemos publicado al respecto. Solamente les puedo decir que los métodos artificiales de anticoncepción no solamente tratan de evitar que se una el óvulo y el espermatozoide, sino que además hacen que las paredes del útero se adelgacen, hacen que este ambiente sea totalmente contrario a la vida, que el bebé recién concebido no se puede implantar, porque aunque tienen una función antiovulatoria y aunque tienen una función para evitar que los espermatozoides lleguen hasta el óvulo, sigue habiendo concepción muchas veces al utilizar estos métodos anticonceptivos hormonales artificiales. Y ellos siempre tienen el plan B, el famoso plan B, no solo porque así se llama la marca de la píldora del día siguiente, sino que cualquier anticonceptivo hormonal tiene la función de inflamar para que un bebé, en el caso de que se llegara a concebir, no se llegue a implantar. Y eso es un aborto temprano. Y esto no te lo dice y tampoco te lo dice el médico. Tienes que leer las letras chiquititas le llaman el insert, del papelito que viene en la cajita de los anticonceptivos. Eso lo tienes que leer con lupa, casi, para que te des cuenta de que los anticonceptivos hormonales son no solo anticonceptivos, sino abortivos. Y bueno, no existe, les repito, nadie que les pueda dar un permiso especial por utilizar anticonceptivos en la iglesia, en la fe católica, y no existe anticonceptivo seguro. Todos causan abortos tempranos y no hay método, ningún método ni natural ni artificial que sea 100% efectivo, pero a nosotros, y esta fue la experiencia personal, a nosotros nos funcionó combinar estos dos métodos para tener esa certeza y esa confianza de poder seguir viviendo nuestra intimidad como matrimonio sin el miedo y el terror de que fuera a llegar otro embarazo que pusiera en riesgo mi vida o la vida de mi bebé. Este es el método que utilizamos nosotros. Estos son los dos métodos, Creighton
junto con Ladycom. Hay otra versión de este aparatito que se llama Babycom, si es que quieren investigar sobre precios. Pero además salió una versión mucho más económica en años recientes que se llama Daisy. Daisy, esto hace exactamente lo mismo. Te pones este termómetro abajo la lengua en las mañanas. Cuando te levantas, siempre te tienes que levantar a la misma hora. Aunque estés de vacaciones, aunque sea sábado o domingo, siempre te tienes que tomar la temperatura a la misma hora. Te pones este aparatito debajo de la lengua y en estos foquitos que ves aquí, el aparatito te dice si eres fértil con una luz roja, si eres infértil con una luz verde, o si no hay información en este momento, ¿no? Si el aparatito todavía está aprendiendo sobre tus ciclos, todavía está en este proceso, es amarillo o es inconcluso. O sea, no puedes guiarte de esto en ese momento para decidir o para saber si eres fértil o eres infértil ese día. Este aparatito se llama Daisy, con Y las dos. Es como la versión más económica de eso. Es la misma compañía la que fabrica estos termómetros. Y no les estoy diciendo que se confíen 100% si no está en ustedes este llamado de llevar un aparatito de estos, de hacer una inversión de este tamaño. Sí les digo que aprendan a graficar, que aprendan sobre sus ciclos, que aprendan sobre su fertilidad, que aprendan sobre su cuerpo por muchas razones. Pero el principal tema de este video es que cuando ya hay un riesgo de vida o muerte de la mamá o del bebé, y estos son casos muy extraños, muy aislados, es que puedes tomar medidas extras, ¿no? Como un método y un termómetro, o puedes aprender dos métodos diferentes. O sea, hay para todos los gustos. Existe el método sintotérmico, existe el modelo Creighton, existe el método Billings, existe el método de las banditas reactivas, no recuerdo cómo se llama, ahorita se me va a venir el nombre, pero existen opciones. O sea, no tienes por qué pensar que tu única alternativa es operarte o que tu esposo se esterilice. Esto no está bien, esto va en contra de nuestra fe, en contra de nuestra salud, en contra de nuestra integridad física, emocional, espiritual. No te hagas esto a ti misma, no se lo hagas a tu esposo, no se hagan esto a su matrimonio. Si algún sacerdote de alguna manera les llega a sugerir que esto está bien y que haya excepciones, les sugiero que busquen la guía de un sacerdote mejor formado. Y bueno, eso era todo lo que les quería compartir. Estoy esperando a ver si mi cerebro empieza a funcionar y me acuerdo del otro método, Marquette, de las banditas reactivas. Con estas bandas o con estas tiritas en la orina puedes saber si estás ovulando o no. Y es también un método muy efectivo. También hay que invertir, ¿no? En un aparatito que te va a dar las lecturas y todo esto, pero vale la pena, súper vale la pena. Otra cosa que quería decirles es que por el miedo que tienen muchos matrimonios a no embarazarse por estas experiencias tan duras y tan dolorosas, deciden también dejar de tener intimidad por periodos muy largos de tiempo. Esto te lo puede decir cualquier experto, no es saludable en el matrimonio. Y es entendible la ansiedad y es entendible el miedo y es entendible todo lo que están pasando y por qué están tomando estas decisiones. Solo quiero decirles que no tienen que vivir así. No tienen por qué vivir con este temor y con esta situación de estar físicamente distanciados. Yo conocí un caso de una chica en uno de estos chats donde se hacen preguntas confidenciales y donde también preguntaba sobre métodos. Era un chat católico. La chica ella y su esposo tenían un año sin tener intimidad sexual, un año, porque ella ya había tenido muchos bebés muy seguidos y esto ya le estaba afectando físicamente y también mentalmente, imagínense, o sea, las mamás que tenemos niños pequeños, sobre todo las que tienen bebés muy pequeñitos, saben la carga mental que esto conlleva, el tener familias con niños muy pequeñitos, muy seguiditos, donde todos 2, 3 o 4 están en pañales, donde la mamá no puede ni siquiera dormir 3 o 4 horas seguidas, donde la mamá ni siquiera puede ir al baño o darse un baño. Claro que la iglesia entiende, la iglesia comprende, la iglesia es madre, la iglesia quiere lo mejor para nosotros y no te va a decir, no me importa que tu método no te esté funcionando, no me importa cómo te sientas, no me importa lo que te va a pasar a ti o a tu hijo, tú no tienes otra opción. Esta no es la situación. Entonces estamos a sus órdenes. A veces es muy difícil para nosotros contestar tantos mensajes que llegan al mismo tiempo, pero en lo que podamos ayudar, si ustedes quisieran hacer una consulta sobre Creighton, lo pueden hacer a través de nuestra página web. Hay una manera de entrar a la sección de Creighton en nuestra página web y ver más información al respecto. Y de hecho ahí está mi número de contacto si quieren comunicarse con nosotros. Yo soy su amiga María del blog danielymariaonline.com. Gracias y que Dios les bendiga.